día pasado, hablando de similaridad dinámica, lo del teorema Pi de Buckingham, cómo lo aplicábamos al caso de flujo interno en tuberías, ¿no? Teníamos ahí lo del factor S de Darcy. Y estábamos hablando de flujo externo, dije interno, ¿no? Externo, es decir, pues una cosa que os interesa más, que es lo que está ocurriendo cuando el aire fluye alrededor de un avión o de un objeto. Aquí pues lo que dibujé fue el caso de una esfera y cómo lo metemos dentro de un túnel de viento, ¿no? Para el punto de vista da igual que la esfera se mueva y que el aire esté quieto, o que la esfera esté quieta y el aire en movimiento, el túnel de viento. Bueno, entonces estábamos analizando este problema, ¿no? Ya habíamos visto que lo que queríamos en ese problema en particular era determinar cómo era la fuerza resistiva que experimenta que está ejerciendo el aire sobre este cuerpo, sobre esta esfera, o sea, la fuerza del drag. Pero bueno, os hablaba de que, claro, si estáis pensando en los aviones, tan importante es el drag como el lift, la fuerza de sustentación, simplemente ver cuál es la componente y el análisis es exactamente el mismo si pongo FD que FL. Entonces veíamos que aquí en este problema jugaban un papel, lo mismo que en el flujo interno, la velocidad, ¿no? En puntos muy alejados, una velocidad típica con la que está entrando el aire en el túnel de viento, la densidad del fluido, la viscosidad, una distancia típica, pues en la esfera el radio, el diámetro, y la fuerza del drag, es decir, 5 magnitudes físicas, ¿de acuerdo? Y en principio uno diría, pues si uno está pensando como magnitud física dependiente la fuerza del drag, pues dependiendo de otras 4, entonces uno está pensando una función de una variable en función de 4, la complejidad. En principio uno estaría pensando eso, pero matemáticamente el álgebra lo que te está diciendo es que, porque es un problema de álgebra, lo de la demostración del teorema Pi de Buckingham, podéis verlo, por ejemplo, en Wikipedia, si tenéis curiosidad matemática de por qué eso es así, ¿no? El espacio, cómo son el subespacio y todas esas cosas. Bueno, eso no lo he hecho la demostración, si tenéis interés, no hay ningún problema, lo podéis ver. La conclusión es lo que estamos aplicando, es, no, la complejidad del problema no es una magnitud que depende de 4, sino cuántos grupos adimensionales puedes formar en este problema. Entonces partes de 5 magnitudes físicas, y uno tiene que ver de qué dependen, de cuáles son las magnitudes físicas fundamentales. En este caso pues sería la masa, la longitud y el tiempo, 3, ¿no? Eso te indica, ese teorema, que realmente lo que vas a tener es que vas a tener como máximo dos grupos adimensionales independientes entre sí. La elección, o sea, hay infinitas posibles, ¿de acuerdo? Eso es como decir el número de Reynolds, o el número de Reynolds al cuadrado también es adimensional, o sea, ahí uno ve que, ¿de acuerdo? Pero lo que te dice el teorema es que va a haber dos grupos, en este caso, dos grupos adimensionales, vas a poder formar dos grupos adimensionales y que uno va a ser función del otro, ¿de acuerdo? Uno, digamos, el dependiente, pues uno lo reserva ya pensando para la magnitud física, que incluya la magnitud física que tú quieres como dependiente, en este caso la fuerza del drag o la fuerza del lift, ¿de acuerdo? Y que no, por facilidad, que no esté incluida esa magnitud física en el grupo que va a ser independiente, la variable independiente. Eso es lo que tiene que intentar uno. No pasa nada si están los dos, lo que pasa es que el análisis se te complica, ¿eh? Y la cosa es hacerlo lo más fácil posible. Bueno, entonces llegábamos a que podíamos, en este caso, los dos grupos, uno, el número de Reynolds, efectivamente, en general, pues lo que tenéis en el capítulo correspondiente del Shaughnessy es que es un problema de un sistema de ecuaciones lineales que habrá que resolver, pero bueno, eso es mejor el análisis directo y decir, hombre, en caso extremo de que uno no llegue a eso, no le queda más remedio que hacer la solución de las ecuaciones lineales del sistema de ecuaciones. Pero es mucho más rápido decir, en este caso, ¿qué podemos formar? Pues el número de Reynolds, que ya habéis visto cómo nos salió de la ecuación de Navier-Stokes. Ese sería un número adimensional, que sería pues ρ dividido por mu. Ese sería el grupo que llamamos pi sub 2.
Y el pi sub 1, pues naturalmente, tienen que estar cubiertas todas las magnitudes. Ahí aparece el f sub d, y entonces tenemos que, para que sea dimensional, dividir por algo que tenga dimensiones de fuerza. ¿No? Sabemos, ahí hay versiones en qué está pensando uno. Tenéis que tener claro, uno puede buscar dos grupos adimensionales y otra persona otros dos grupos adimensionales que sean independientes. Entonces, uno será función del otro, no será la misma función, pero las conclusiones serán las mismas al final, eso es lo importante. No es la misma función, pero las conclusiones son las mismas. Eso es lo importante. Es decir, que uno puede decir, pues el número de Reynolds, pero el otro lo busco, lo que os comentaba el otro día, siguiendo un camino o siguiendo otro camino. Entonces, ese grupo será función del número de Reynolds, será una función diferente, pero las conclusiones son las mismas. Bueno, veíamos que de manera estándar lo que uno definía era el coeficiente, si estamos pensando en el drag, pues el coeficiente aerodinámico C sub d ese tan importante. Y veíamos, pues entonces introducíamos un factor 1 medio, ¿no? Pero era simplemente pensando en cómo, en la forma, cómo quiere uno uno puede quitar el 1 medio, que es adimensional. Veíais que también introducía ahí un pi para el área de la sección transversal al movimiento. Bueno, total que tenemos aquí ese grupo adimensional que era, definíamos C sub d, coeficiente aerodinámico, F sub d dividido por 1 medio rho u cuadrado por A. Y sabemos que eso es función F del otro grupo adimensional que era el número de Reynolds. Y teníamos, pues, si deshacemos, ¿no? Pasamos multiplicando 1 medio de rho u cuadrado por A, pues lo que tenemos es, en general, que dinámicamente se tiene que cumplir eso. ¿Cómo es la función esa f? O sea, ¿cómo depende? Fijaos lo que estoy, ahí es cuando llama la atención. Si a uno le gustan estos temas, uno dice, ostras, qué cosa más curiosa. Yo cuando veo vídeos de coches, ¿no? Cómo están diseñados, pues yo veo que hablan del coeficiente aerodinámico, C sub d, como una constante. Que sí es 0,21, le comentaba a vuestros compañeros hace un momento, ¿no? Que ahora ha salido recientemente ahí a ver si salvan BMW, ¿no? Con un nuevo coche eléctrico, el iX3, ¿no? O sea, vi un vídeo que salió de esos, me saltan a veces. Y me parece que tenía, ¿cuánto ponía? 0,24 me parece, como coeficiente aerodinámico, y en otros, ¿no? Y uno dice, pero una constante, no, aquí yo estoy poniendo que el coeficiente aerodinámico depende, no es constante, depende del número de Reynolds. Bueno, ahí viene fijaos que aquí puse para el martes, si es independiente de rho, pues es independiente. Vamos a discutir eso, de por qué se habla de que el coeficiente aerodinámico es o el del lift, es una constante. Bueno, eso solo va a ser así para un rango dinámico, es decir, para un caso particular. Vamos a irnos para acá. Esto es de lo que les he hablado a vuestros compañeros. Muy bien, es decir, que partíamos, ¿no? Teníamos 1 medio de rho u al cuadrado, el área de la sección transversal, teníamos aquí dependía del número de Reynolds, el número de Reynolds lo que teníamos era rho r dividido por rho r. Bueno, esto es de lo que partimos. Y ahora, sí, puse algún... no. Si queremos relacionar esto con lo que desde el principio que vimos del tras cuadrático y tal... Claro, ahora es donde viene. Exacto, ahora, no te preocupes. Ahora. Es lo que vamos a discutir ahora. Eso, muy bien, eso es lo del drag cuadrático y drag lineal. ¿Y por qué C sub d es constante? Eso es precisamente lo que vamos a... Bueno, o sea que no te preocupes, ahora vamos a por eso. Si uno sabe, claro, uno sabe que hemos discutido, hemos hablado de la ecuación de Navier-Stokes, cómo salen los números adimensionales ahí. Entonces uno dice, ya tiene en la cabeza. Y uno dice, bueno, habrá casos en los cuales el término de advección, el término inercial, el de la aceleración, es mucho mayor su peso que el término viscoso, ¿no? La segunda ley de Newton. O al contrario, es mucho menor, de tal manera que uno dice físicamente, bueno, pues entonces si estás en esos dos extremos, tú puedes despreciar en Navier-Stokes, quitas ese término y ya no te aparece. ¿Qué significa eso?
que yo voy a decir ahora a continuación, tiene lógica. Entonces, en este resultado que es general, uno puede decir, si además sabemos o tenemos en la cabeza que en un determinado rango dinámico del problema, de este problema, si además sabemos, ay, qué mal, FD, ¿cuál de los ponemos primero? FD es, vamos, da igual uno y otro, es independiente, o tiene que ser independiente. De ρ, ¿eso a qué correspondería? A que el término viscoso en la ecuación de Navier-Stokes es mucho mayor que el término de advección inercial, de tal manera que lo estamos despreciando frente al otro, lo que era el flujo de Stokes, lo que llamamos el flujo de Stokes. Entonces, si uno dice, si en Navier-Stokes no te aparece ese término, en ese rango dinámico, el resultado de FD no puede depender de ρ. Es así de claro, ¿no? ¿Veis? En la cabeza, o sea, que uno sabe algo más y dice, porque uno plantea esto así de primeras y dice, oye, ¿y por qué te dicen que es independiente de ρ? Tú sabes algo. Pues lo he intentado, ¿no? O sea, que no es decir, ¿tiene lógica? Sí, tiene lógica. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Pues que de esto podremos extraer algo más. Si es independiente de ρ, ¿cómo tiene que ser? Entonces, que ser esa función coeficiente aerodinámico, ese, ¿cómo tiene que ser? Eso es lo que nos preguntamos. Pues hombre, si FD es independiente de ρ, esa función no queda más remedio. Fijaos que esto de lo de delante no lo puedo cambiar, tiene que ser la inversa, tiene que ser proporcional a la inversa de R. No queda más remedio. ¿Lo entendéis? ¿Por qué? Porque si yo estoy pensando en que R es de esta manera y tengo aquí un ρ en el numerador, tendré que tener, en esa función tendrá que tener la forma de tener un ρ en el denominador, pero claro, no es por separado ρ y el resto a su aire, no, es todo un conjunto, en bloque. ρ va casado con todas las demás. Bueno, que sea proporcional significa que nosotros no podremos decir nada más que será una constante C, voy a utilizar C, o otra cosa, siendo C una constante adimensional. Eso dependerá de la forma del cuerpo, pero es adimensional. Esa no la podremos hallar, salvo haciendo experimentos, claro, para el caso particular, haciendo experimentos, la esfera, lo que sea, ¿me entendéis? Pero en principio, el análisis dimensional no nos dice nada más que tiene que cumplirse esto en ese rango dinámico. De tal manera que entonces tendríamos que FD, pues tendríamos un medio de ρ u al cuadrado. Pensad una cosa, el A, aquí había puesto pi r al cuadrado, ¿no? Y ahora tendríamos C sub D, que depende de, pues, una constante C, 1 dividido por R. Es decir, que tendríamos un medio, voy a poner el pi y el 1/2 todo junto, el C todo junto, ¿no? Todo es adimensional esto. ¿Estáis de acuerdo? Un medio, pi, C, son adimensionales. Luego tendría aquí ρ, u cuadrado, r al cuadrado, y luego tengo la inversa de r, que sería mu, ρ, u, y r. Eso significa que FD, pues será, si queréis, todo esto lo llamo yo, que sé, la constante B. Pues sería B, un u en el numerador, un u en el denominador, un r en el numerador, un r en el denominador, o sea, un r al cuadrado se me va, y entonces tendríamos un ρ y el ρ, que esa es la condición, y entonces tendríamos u, r,
Es decir, que la conclusión es que en ese rango dinámico Fd es proporcional al drag lineal. ¿Algo quizás no habéis entendido en lo que estoy haciendo? Sí. Yo no entiendo muy bien a qué te refieres en un determinado rango de... Bueno, Depende del problema, pero... no, o sea, en general, nosotros sabemos del análisis dimensional del problema que la fuerza del drag tiene que tener esa forma. ¿Hasta ahí bien? Bien. Pero ahora uno piensa, ¿de qué sale eso? Hombre, la fuerza del drag tendrás que resolver la ecuación de Navier-Stokes. ¿No? Digo yo. Y ahí tienes el término de advección, tienes el término viscoso, y la explicación que hice yo el otro día, digo, anda, si resulta que el número de Reynolds, lo que te está diciendo es cómo de grande es uno frente al otro. Si ahora uno dice, bueno, desde ese punto de vista, yo sé que en la segunda ley de Newton, el término de advección es muchísimo menor que el término viscoso. Uno diría, pues, la forma aproximada de la segunda ley de Newton, de Navier-Stokes, es quitar ese término. Lo que yo llamaba el flujo de Stokes, la forma que adquiría, ¿no?, la ecuación de Navier-Stokes si quitaba ese término. Quitar significa que es muchísimo más pequeño que el otro, o sea, que aproximadamente estás en un extremo, en un rango dinámico. Hombre, la ecuación de Navier-Stokes es la que es, pero si tú haces esa aproximación, estás analizando dentro de un comportamiento, cuando es muy viscoso el fluido. Bueno, más que viscoso es el cociente entre ambos términos. Vale, si eso es así y no te aparece en Navier-Stokes ρ, la fuerza del drag tiene que ser independiente de ρ. ¿O no? Efectivamente, pues entonces dices, muy bien. Entonces, de toda esa expresión, yo lo que quiero saber es cómo es esa función del número de Reynolds. Con esa información adicional, ¿cuál es la única posibilidad que tengo? ¿Cómo es la función ese coeficiente aerodinámico C sub D, o es función del número de Reynolds? Pues digo, hombre, si tengo un ρ aquí, es proporcional a ρ, si no puede aparecer ρ, entonces esta función no queda más remedio que sea inversamente proporcional al número de Reynolds. ¿Por qué inversamente proporcional? Porque si el número de Reynolds es ρ u por r, por una longitud típica dividido por mu, tiene que pasar al denominador para que lo tenga en el numerador y en el denominador, y entonces sea independiente de ρ. Entonces el rango dinámico... El rango dinámico corresponde precisamente cuando la viscosidad es muy grande. Vale. Oh, cuidado, la viscosidad es muy grande, ¿no? Es cuando, ahora lo vamos a poner, a que ese drag lineal, cuando estamos en qué rango dinámico, que el número de Reynolds, eso lo dije el otro día, era mucho menor que 1. Ese es el rango dinámico. ¿Cómo de menor que 1? Ahí ya os dije, depende un poco del problema. Uno no puede decir, en algunos casos será mucho menor que 2000 o que 1000, pero así, dicho a palo seco, o bien mucho menor que 1, es adimensional, mucho mayor que 1. No hay un límite, ¿no?, de decir, paso de un rango al otro, así, clon, clon. Hay una zona de transición. ¿Cómo es? Depende de cada problema. Bien, eso es lo que tú preguntabas, eso es lo que te estoy... Es decir, que si R es mucho menor que 1, pues entonces tenemos que el drag es lineal. Y de ahí tenéis, como del análisis dimensional nos aparece que si el drag es lineal o es cuadrático. Fijaos que es lineal con U. Fijaos que aparece una longitud típica, aparece la viscosidad. Claro, yo como ponía, cuando ponía el drag lineal, ponía Fd, en su magnitud, ponía, bueno, aquí puse B, pone, yo que sé, kappa, porque utilizaba, llamarlo K, yo que sé, K. Pues entonces tendríamos que esto sería B por U, siendo
B, pues KR. Bueno, yo os había dicho, cuando teníamos el drag lineal, que ese coeficiente B, ¿no?, que multiplicaba, ¿no?, porque utilizaba la letra B, por eso lo he cambiado, para tener la misma letra B, que ahí que intervenía la viscosidad. ¿De acuerdo? Que aparece las dimensiones del cuerpo, longitudinales. Esa capa, o esa K que tengo yo ahí, lo que te está dando es la forma del cuerpo. Esa dimensional. Ahí depende de si tienes una esfera o si tienes otra cosa. ¿De acuerdo? Bien. Pero ahora estamos en otro. Si el rango dinámico, aquí que puse, si además sabemos otro caso contrario. Si sabemos que en ese rango dinámico FD tiene que ser independiente no puede depender de mu, entonces ¿qué podemos decir? Estamos partiendo, ¿no?, del un medio rho cuadrado, vamos a ponerle ahí el área, y teníamos ahí pues ¿no?, esa función, si queréis, f del número de Reynolds. C sub d es... ¿Cómo es? La función f, esa es la pregunta. Todo ello tiene que ser independiente de mu. ¿Por qué? Estoy otra vez razonando. Tengo la ecuación de Navier-Stokes y lo que estoy haciendo es, el término de advección es mucho mayor que el término viscoso. Es decir, me quito el término viscoso en la solución del problema. Hombre, si la solución del problema es independiente, no aparece mu, pues la fuerza del drag es imposible que aparezca mu. Si yo calculo, ¿no? ¿O no? Pues es así de sencillo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? En este caso, uno diría, ¿y qué forma tendrá esa función? La única cosa posible, fijaos que es muy similar a lo que tenemos en la tubería. Lo único es posible, mu no me aparece en la parte delantera. F de R tiene que ser una constante. En ese rango, ¿eh? Bueno, y esa le dábamos el nombre C sub D, ¿no? Es decir, tiene que ser constante en ese rango, en el rango dinámico. ¿Y a qué corresponde ese rango dinámico? Pues de lo que habíamos aprendido, por eso hice primero con la ecuación de Navier-Stokes. Fijaos que todo esto, si no tuviese Navier-Stokes, me sería más fácil de explicarlo, pero realmente los números adimensionales aparecen de estudiar la segunda ley de Newton. ¿Entendéis? ¿Os gustó, por cierto, ver cómo aparece R de la segunda ley de Newton? Eso espero, porque yo creo que eso cambia un poco respecto quizás a cómo se enseña, pienso yo, en otros sitios. Entonces, pues será un medio de rho, si queréis pongo. Bueno. Pero CD es constante. Es 0,21, 0,22, 0,3, 0,3. Eso, ¿no? Dicen, oye, ¿cuál es el coeficiente aerodinámico de ese coche? O de ese avión. Coeficiente del lift. Claro, vosotros, en vuestro trabajo, si alguno trabaja en esas cosas, pues lo que buscará es un coeficiente aerodinámico, C sub D bajo, y un C sub L alto, ¿no? O sea, que sustente el avión, pero que no consuma combustible. Eso es el arte, iba a decir, del asunto, ¿no?
Lo que pasa que van de la mano, es decir, que no es posible así independientemente trabajar con los dos, hacerlo. Bueno, eso es vuestro trabajo, quizás futuro, que es bonito. ¿Lo veis? De ahí viene. Y bueno, por eso he puesto aquí en lo del 1/2 de ρ cuadrado siendo A el área del sección transversal, porque cuando uno habla del coeficiente aerodinámico está pensando en este rango. Pero si uno intenta dibujarlo en general, pues entonces tendríamos que C sub D no es constante. Tendríamos un rango aquí para pequeños, para RE mucho menor que 1, pues, yo que sé, por aquí, tendremos un comportamiento que será de esta manera, proporcional a 1 dividido por R. Pero para un rango dinámico, cuando RE sea mucho mayor que 1, ¿de acuerdo? Entonces tendremos, ¿qué tiene que ser? Entre medias, pues naturalmente habrá. Claro, entre medias, fijaos, aquí, ¿qué conclusión sacamos? Que FD es proporcional a U al cuadrado, drag cuadrado. Con eso cerramos el círculo en lo que hablábamos, ¿no? Cuando consideremos que el drag puede ser lineal o cuadrático. Aquí veis la razón. En el fondo es Navier-Stokes. Entre medias, efectivamente uno tendrá el drag lineal y el drag cuadrático simultáneamente, y C sub D no es constante. Si uno, cuidado, si uno se va más para, si leéis estos textos que os he puesto, si uno se va más allá, claro, ahí cuidado, lo que estábamos era con la ecuación de Navier-Stokes para fluidos incompresibles, ¿no? Newtonianos, etcétera, etcétera. Pero claro, si uno se va a velocidades todavía mayores, entonces ya lo de la incompresibilidad ya deja de, ¿no? Entonces aparecen cosas raras a velocidades altas, o sea, números de Reynolds todavía más grandes, en los cuales de repente, a velocidades más grandes, pasa una cosa muy curiosa, que el drag disminuye. Tienes como un bajón en el drag. Curioso, ¿verdad? Pero bueno, eso la razón es de que ya ahí tienes que resolverlo para ese caso, para ese tipo de velocidades que siguen aumentando, es decir, para un número de Reynolds que sigue aumentando, ya no puedes decir que sea incompresible. ¿De acuerdo? Bueno, por eso cuando claro, si estoy pensando en que vais a hacer misiles, cohetes y esas cosas, pues a lo mejor en ese momento pues sea. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer más 45 estoy mirando porque quiero aprovechar y más o menos lo mismo dejaros que vuestros compañeros. Vamos al tritón. Vamos a hacer, o sea, hemos visto flujo externo, flujo interno. Bueno, este es otro problema. Primero este. Vamos a irnos ahí. Al final del texto tenéis una lista que no es muy amplia de problemas, pero bueno, cada uno son son complejos, porque el texto, digamos, es profundo, pero bueno, hay unos cuantos que no. Por ejemplo, el problema 15, ¿no? Que aquí está hablando de similaridad dinámica. Nunca se os olvide en un problema, que para eso venís, ¿no? Os estoy dando una vez. Comprobad primero que si estamos con dos experimentos, ¿no? Para ver si uno puede trasladar los resultados de uno al otro, no solo es que sean dinámicamente similares, sino que sean geométricamente similares, porque si no, ya lo otro no sirve. O sea, no busques la similaridad dinámica, porque en cuanto se rompe la geométrica, ya no hay nada no puedes trasladar los resultados, ¿de acuerdo? Es decir, tú puedes hacer con dos coches diferentes, ¿no? Experimentos con coches diferentes, pero si la forma del coche es diferente, la estás cambiando, pues hombre, no digo que no puedas hacer cosas, pero ya no es tan directo. ¿Vale? Tenéis ese problema también más que con en túneles de viento, o sea, si uno quiere hacer, ¿no?, experimentos y ver qué va a ocurrir con tu avión o tu cohete o lo que sea, pues quieres hacer experimentos a escala en un túnel de viento. Claro, que sea geométricamente similar, bueno, pues nada, lo haces a escala, bien, con eso ya lo tienes. Pero el problema es que el tamaño del túnel de viento a veces no te permite
digamos que sean dinámicamente similares. Ese es un problema de cómo de grande es el túnel de viento, por eso los hay bien grandes y bien caros, iba a decir. No sé qué tamaño tiene el de aquí, alguna vez me lo han contado los alumnos, el de los de aeroespacial, a lo mejor en tecnología os lo han enseñado, el túnel de viento, bueno, lo que sea. De tal manera que no, con esas dimensiones del túnel de viento no te permite alcanzar la similaridad dinámica. Bueno, eso en principio no puedes trasladar los resultados. No digo que no se pueda hacer nada, pero bueno, no es directo. Bueno, problema 15. Vamos a ver. Vamos a hacer dos, el 15 y el 17. ¿Qué lo distingue? El 15 pues va a ser, bueno, una vuelta de tuerca a lo que hemos visto, a ver si lo habéis pillado. Y el 17 me gusta porque, como ejemplo de que, claro, no hay que perder de vista que a veces el número de grupos adimensionales no es 2 tan sencillo, sino que hay más grupos adimensionales. Bueno, pero primero el del 15. Nos dice, si para un flujo turbulento a lo largo o a través de una tubería se observamos en el rango dinámico en el que estamos haciendo esos experimentos que el gradiente de presión es proporcional a Q elevado a 7/4, donde Q es el caudal, el flujo de volumen. Pues prediga usted, por favor, cómo variará, cómo es la dependencia del gradiente de presión con la viscosidad y la densidad del fluido. En ese rango dinámico, en el mismo rango dinámico. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a por ello. ¿Dónde estoy? Triton. Vamos a ver. Triton 17. Entonces nos dice... Uy, perdón, 15. Gracias. Nos dice, tenemos una tubería y nos está diciendo que el gradiente de presión, voy a llamarlo G, lo mismo la letra, ¿no? O sea, como varía la presión por unidad de longitud a lo largo del tubo, es proporcional en ese rango dinámico a 7, en el rango dinámico estudiado. Del experimento. Bueno, y que en este problema de dinámica de fluidos, ¿cuáles son las magnitudes físicas que juegan un papel? Fijaos que ya cuando a uno le ponen esto, están diciéndole, bueno, guárdate G al final, va a ser la variable dependiente, magnitud física dependiente. ¿Cuáles van a ser, de qué va a depender esa magnitud física? Pues uno dice, hombre, aquí ya te están diciendo Q. Es decir, que tendrás como magnitudes físicas en el problema pues tenemos la G, tenemos la Q, hombre, ¿con qué densidad? También te lo está diciendo, ¿con qué viscosidad? La densidad y viscosidad del fluido, y efectivamente, ¿qué dimensiones tiene la tubería? El radio o el diámetro, me da igual, ¿no? Es decir, que tenemos 5. Os comenté hace unos días que hay que tener mucho cuidado con lo de... Es decir, que nosotros podremos comparar los resultados de una tubería con otras, estoy suponiendo que es de sección circular. Si cambio la forma de la sección, es decir, que hago un experimento con una tubería circular y otra con una de sección cuadrata, ya he roto la similaridad geométrica. Por lo tanto, no podré hacer nada, en principio, ¿de acuerdo? O si es circular frente a un elipsoidal o una cosa de esas. ¿Bien? Vale. 5. ¿De cuántas magnitudes físicas fundamentales dependen estas magnitudes físicas? Masa, longitud, uno lo mira un poco, masa, longitud y tiempo. Si apareciese la temperatura, cuidado en eso, entonces hay que tener cuidado, aparecen otros números. O sea, de 3, dependen de 3. ¿Entendéis lo que estoy poniendo en magnitudes físicas fundamentales?
m en el sistema internacional, longitud y tiempo. Bueno, y lo que nos dice la teoría es que entonces uno parte, en principio uno diría, es naive, y dice, pues tienes un problema en el cual g será una función h, voy a poner h porque luego utilizo f, pues de q, rho, mu, r. Así que antes estaba hablando de la tubería. Incluso si dos tuberías tienen sección circular, si la rugosidad de las paredes, poned la rugosidad, yo qué sé, como una d pequeñita, ¿no? ¿Cómo es? ¿No? Si d dividido por r o r dividido por d es diferente en una y en otra, ya entonces no podemos decir nada. Pues aquí uno está pensando el comentario que dije el otro día. Las paredes son absolutamente lisas. Eso realmente no es así, ¿entendéis? Eso como comentario adicional, ¿eh? Dependería de g, q, mu, q, rho, mu, r, pero también tienes ahí una dimensión en la rugosidad. O sea, es más complejo, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Y lo mismo para las alas de un avión, no es tan fácil. Bueno, uno diría, tienes aquí un espacio en 5 dimensiones, una que depende de 4. No, no es tan complejo. Es ¿cuántos grupos adimensionales podemos hacer? Número de grupos adimensionales. Esta es la palabra importante. Hay infinitos números adimensionales. O sea, si yo tengo uno, lo elevo por cualquier potencia y sigue siendo adimensional. La palabra es, la teoría lo que te diga, independientes. Independientes. Pues la teoría te dice, en este caso, 5 menos 3, que cambia y tengo 6, y depende de 3, 6 menos 3, 3. Que tengo que depende, hay más magnitud de físicas fundamentales, es la diferencia entre las dos. Bueno, en este caso, con vosotros, no os preocupéis, van a ser 3, tendremos 2 grupos adimensionales. Y ahora, ¿no? Pues por ejemplo, uno le llama a dimensión, vale, pues, por la notación pi sub 1 y pi sub 2. Lo que nos dice es, sabemos que pi sub 1 va a ser función de pi sub 2. Esa es realmente cómo pasamos. La complejidad no es de un espacio en 5 dimensiones, sino en 2. Lo cual, ¿qué significa que dos experimentos que sean geométricamente similares, habéis visto como clon, clon, ¿no? Me quito esa cosa, son dinámicamente similares? Pues, si pi sub 2 voy a poner en otro experimento es pi' 2 iguales, entonces pi 1 tiene que ser pi'. Eso es lo que significa dinámicamente similares. Si pi sub 2 es igual, no te queda más remedio, tienes ahí, ¿no? Es como decir, si tienes la misma variable aquí, en la función, pues pi sub 1 tiene que ser el mismo, en uno y en otro caso, eso es. Bueno, en nuestro caso, y ahora viene, hay que encontrar rápidamente pi 1 y pi 2. Pues nada, analiza el problema, dice, anda, mira, yo ya tengo en la cabeza el número de Reynolds, es decir que si considero pi sub 2 en pi sub, ahí es donde viene el momento, donde me guardo pi sub 1 para g, que para eso en el problema está hablando de g como dependiente, ¿no? ¿Puedo meter que me aparezca en pi sub 2g? Sí, no hay problema. Pasa que el análisis lo estás complicando. Es decir, que la elección de pi 1 y pi 2 puede ser la que quieras, hay infinitas versiones. Y por supuesto en pi sub 2 podría aparecer g en ambos sitios, en pi sub 1 y en pi sub 2 me podría aparecer g. Pero a la hora de las conclusiones te estás complicando la vida. Deja, si te hablan de la magnitud física dependiente, aíslala en el grupo adimensional, en este caso que estoy llamando pi sub 1. ¿Se entiende lo que digo? Vale. Pi sub 2, que será el independiente. Pues uno está pensando, joder, aquí el número de Reynolds le tengo, vamos, más que cuadrado. Pero claro, el número de Reynolds yo lo tengo en la cabeza como ρ, una velocidad típica u, tengo una distancia, pues por ejemplo r, y tengo mu.
Pero claro, en mi lista no tengo U. Tengo Q, no tengo U. Claro, pero si uno ya ha dado mentalmente pues entonces tendré que intercambiar de alguna manera U por Q, pero yo sé que el caudal tiene las mismas dimensiones que las dimensiones de R al cuadrado por U, ¿no? Es decir, que yo podré sustituir U por Q dividido por R al cuadrado, ¿no? Esto tiene las mismas dimensiones que esto. Por lo tanto, pi sub 2, que es el número de Reynolds, pues diría, pues ρ Q dividido por R al cuadrado por R dividido por mu, es decir, que tendremos ρ Q mu R. No hemos tardado mucho. Bien, ya tengo pi sub 2. Pi sub 1. Pues uno dice, aquí tengo que incluir el gradiente de presión. Es decir, que si uno piensa, puede estar en el numerador o en el denominador, a mí me da igual. Pero digo, si lo tengo en el numerador, en el denominador tengo que tener algo que tenga las mismas dimensiones que G. Y ahora, una advertencia. Lo mismo que os dije el otro día. Ahora, ¿cómo piensa uno rápidamente en encontrar algo con las dimensiones de gradiente de presión? Hay dos caminos que de manera natural te aparecen. Uno, pues sería, si estás pensando en Bernoulli, pues ρ u al cuadrado, o sea que tendríamos, ¿no? Para pi sub 1, ρ u al cuadrado, eso tendría presión, dividido todo ello por una distancia, tendría dimensiones de, ¿no? Es decir, que si yo intercambio u por q cuadrado r a la cuarta, es decir, que una elección sería g, ρ, q cuadrado, r a la cuarta por r dividido por r a la quinta, ¿no? Es decir, g, r a la quinta dividido por ρ, q al cuadrado. Esa sería una elección, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Pero otra persona entre vosotros podría haber dicho, pues voy a poner pi' 1. Pues diría, yo estoy pensando más bien en lo del mu por la derivada de u con respecto a i, es decir, u por una r, eso sería presión, unidades de presión, ¿no? Porque es el estrés, dividido todo por r, tendríamos gradiente de presión, es decir, que tendríamos una g, y tendríamos mu u dividido por r al cuadrado, ¿no? Si no me he equivocado. Es decir, que tendríamos una g mu u, o sea, r al cuadrado, es decir, que tendríamos una g r al cuadrado u. Tendríamos mu q r al cuadrado, mierda. Es decir, que tendríamos, si no me he equivocado. Bien. Este sería otro número dimensional. Si uno se da cuenta, este nuevo número dimensional es equivalente a un producto entre el que yo tenía y el número de Reynolds. Hombre, si tengo dos números adimensionales, el producto de ellos, una combinación de ellos es también adimensional. Es decir que, claro, en este caso, si yo cojo pi'1, este otro, pues lo que tendría sería que pi'1 sería función de pi sub 2, pero no puedo poner la misma letra f. Sería g, ¿entendéis? Sería función, eso es lo que me está diciendo. Bueno, yo lo voy a hacer con el primero, y vosotros os entrenáis con el segundo, en su momento, cuando lo miréis, y las conclusiones tienen que ser las mismas. No voy a hacerlo porque no tengo tiempo material para hacerlo de los dos. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis? Ahí me decido por una combinación, pi1 y pi2. Vosotros escogéis pi'1 y pi2, ¿vale? Las conclusiones tienen que ser las mismas. Bueno, dicho eso, entonces tendríamos en nuestro caso, he cogido este, ¿no? pi1. He dicho, voy a trabajar. Pues tendremos que g, que es lo que tenía aquí, r5, ρ q cuadrado. Esto tiene que ser función
de rho, que es lo que teníamos para pi sub 2, q, rho, q, mu r, ¿no? Si no me equivoco. Rho, q, mu r. Bien, esto es para todo rango dinámico. Pero es que en el problema no me dicen para cualquier rango dinámico, sino que me están diciendo para un rango dinámico especial, un intervalo, yo sé que G tiene que ser proporcional a Q elevado a 7/4. Te están diciendo, ¿y cómo depende entonces en ese rango? ¿Cómo depende de mu, rho o r? Bueno, pues nada, genial. Lo que te están preguntando es, en ese rango dinámico, ¿cómo es f? Esa es la pregunta. Pues nada, vamos a deshacer aquí la dimensionalidad y tendremos g, pues rho q al cuadrado, porque se ve mejor, no por otra cosa, rho q al cuadrado dividido por r a la quinta, función de rho q mu r. En ese rango dinámico, ¿cómo es f? Vosotros me diréis. Para que lo veáis mejor, q al cuadrado, pues es 8/4. Lo digo para que se vea más rápidamente. Entonces, ¿cómo tiene que ser esta función? Ahí tenéis esa variable. La variable es rho q mu r. Esa no la podéis separar. O sea, van juntos, van casados. Hasta la muerte. Pues si yo tengo que tener 7/4, q tiene que aparecer como menos 1/4. Es decir, que todo ello, f de rho q mu r, tiene que ser una constante adimensional. Eso no la puedo. Una constante adimensional, no lo escribo, c, por rho q mu r elevado a menos 1/4. Esa es la conclusión. Es decir, que tendremos, creo que tenía por aquí, que g igual a rho, bueno, la c la pongo por aquí si queréis delante, rho q elevado a 8/4, r a la quinta, por rho q mu r elevado a menos 1/4, menos 1/4, es decir, que tendremos ahora, bueno, ya a la vista de eso, uno puede deshacer, ¿no?, y hacer cada uno de los términos, ¿cómo es la dependencia de G en ese rango dinámico? Pues con rho. Tengo rho elevado a 4/4. Por un rho elevado a menos 1/4, pues entonces tendré que G es proporcional a rho elevado a 3/4. Es decir, que variáis rho y la dependencia como varía G viene dado por el 3/4. Es decir, duplicáis rho y entonces ¿qué pasa con G? Pues que cambia a 2 elevado a 3/4. O sea, lo que tenéis anteriormente multiplicado por 2 elevado a 3/4, claro. Para mu, ¿cómo sería la dependencia? Pues uno diría, tengo mu, solo aquí. El coeficiente de viscosidad elevado a menos 1/4, que es mu elevado a 1/4, pues ya lo sé. G es proporcional pero, fijaos, eso es lo que nos pregunta pero si uno dice, ¿y cómo es la dependencia con R? Porque, oye, cuando uno ya está ahí, ¿para qué se va a quedar solo con mu y con rho? Eso lo añado yo de mi cosecha. Tendríamos, fijaos, tengo R elevado a 5, que es R elevado a 20/4. Por R elevado a menos 1/4, tengo en el denominador R elevado a 19/4, lo cual quiere decir que G es proporcional a R elevado a menos 19/4.
Voilà, problema liquidado. ¿Bien? Muy bien, vamos a por otro un poco más elaborado, más bonito. Vamos a por el Triton, el 17. ¿En qué sentido? Que nos va a aparecer no 2, sino 3 grupos adimensionales. Bueno, el 16, le comentaba a vuestros compañeros lo siguiente. Como ayer leí, me parece que, si no es un bulo, si es una noticia cierta, no es propaganda de guerra, por lo visto los ucranianos les han destrozado les han dañado un submarino atómico a los rusos en el puerto de Novorossiysk, en el Mar Negro, que lo atacan y resulta que tenían allí, bueno, entre otros barcos, tenían un submarino atómico de la clase Kilo. Me parece que son no sé si son de caza o de ataque o no sé qué, pero atómico. Probablemente, conociendo a los rusos lo bestias que son, es decir, lo mal que se maltratan ellos a sí mismos, tenga el reactor nuclear dentro. Quiero decir que si alguna vez visitáis Murmansk, todo para arriba, por encima, no es una zona muy conveniente porque está contaminada. Allí tienen un montón de submarinos atómicos que aparcan cuando los dejan de estar en servicio a lo largo de los años, con los reactores nucleares, con el agua salada y eso, y conociendo lo picajosos que son los rusos para las condiciones, ¿no?, ambientales, yo llevaría un contador. Bueno, en el caso, pensando en el 16, y sabiendo que los submarinos atómicos son del orden de $1.000 millones, dependiendo de lo gordo que es el cacharro, pero de esos, pues les han hecho un destrozo bueno, si es la noticia cierta. ¿De acuerdo? Depende de lo antiguo que sea y demás. Bueno, eso lo comento, ¿no?, por comentar noticias, porque el 16 va de submarinos, no submarinos atómicos, sino de juguete. Bueno, que hace uno de un submarino de verdad con uno a escala. Aquí simplemente comentarlo, si lo leéis, pues es más de lo mismo, son 5 dimensiones, 5 magnitudes físicas. ¿Qué intercambia uno? La fuerza del drag, por ejemplo, o el gradiente de presión lo está intercambiando por la potencia. Aquí P es la potencia de los motores del que tiene que desarrollar el submarino. Pero las dimensiones son entonces potencia, magnitud física dependiente, y el resto pues es la velocidad a la que se va a mover el submarino, una distancia típica, una dimensión típica longitudinal del submarino, en qué medio se mueve, ρ y mu. 5 menos 3, 2 grupos adimensionales. En uno dejamos P y en el otro dejamos pues R, el número de Reynolds. Es decir, que no merece la pena comentarlo. Pero el 17 sí. O sea, no introduce nada especialmente. 17 como problema típico más difícil. Un disco circular, o sea, que hay que leerlo con atención. Lo ponemos a girar con una velocidad angular omega en un fluido viscoso incompresible. Use usted el análisis dimensional para encontrar la forma funcional general de la expresión para el tiempo. ¿Ese tiempo T qué es? Pues es el tiempo que tarda el disco, está en rozamiento con el fluido, en pasar de una velocidad angular omega inicial a la mitad, omega medios. Eso es T. Pues vamos a hacer aquí magnitudes físicas. Triton 17. Pues una lista que juegan un papel en el problema. Ese es uno de los... Cuidado, la experiencia no es tan fácil. ¿Qué magnitudes físicas juegan un papel? No es tan obvio siempre. ¿Entendéis? Ahí es donde la experiencia... Pues, un caso, ay, se me olvidó con vuestros compañeros, pero no tengo tiempo, estoy mirando el reloj continuamente, es una presión psicológica a la que me someto, porque quiero dejaros igual y tratarlo con... Pero mirad, claro, el caso más bonito, iba a decir, quizás en estos problemas de análisis dimensional, es el de Geoffrey Taylor, un físico británico del siglo pasado, del siglo XX,
que era experto en dinámica de fluidos. Pero claro, con las guerras mundiales que tuvieron, pues no, se dedicaban todos a cosas militares. Bueno, entonces, ¿qué es lo bonito? Que queda grabado y es bonito. Pues la historia rápidamente contada es, si buscáis en Wikipedia el Trinity Test, es la primera prueba atómica. ¿Qué día fue? ¿El 16? ¿15? Habéis visto la peli, ¿no? De Oppenheimer. Ya no me acuerdo. 15, 16, por ahí de julio de 1945, o sea, pocos días, 2 semanas antes del lanzamiento. O sea, hicieron una prueba nada más. Bueno, habían hecho pruebas con explosivos convencionales, un huevo de ellas, pero bueno, no sabían muy bien qué iba a pasar. Es decir, y ese le dieron un nombre, el Oppenheimer, creo, el Trinity Test, el test de Trinity. Vale. ¿Y dónde el lugar? La película es muy bonita, yo no tenía ni idea. Por lo visto le gustaba hacer, pues eso, andar por el campo, y esa zona la conocía esa persona de andar por esa zona en Arizona, ¿no? O en Nuevo México. Entonces, pues la escogió por esa razón. Bueno, estaba muy aislado. Es muy bonito la historia, la física desde el punto de vista histórico es muy bonito, aprende uno ambas cosas. Bueno, y entonces, ¿por qué hablo de eso? Porque los americanos son muy suyos, también con los aliados, no hace falta ver lo que está pasando ahora en Europa para saber los suyos que son. Y en ese caso, pues dijeron, bueno, cuidado, con nuestros aliados, los británicos, vamos a compartir información, pero no toda ni mucho menos. Entonces, ellos, los que estaban allí presentes, por supuesto tenían sensores, y de esos sensores determinaron experimentalmente cuál fue la energía liberada en la explosión atómica del Trinity Test. ¿Era de uranio? Era plutonio. La siguiente fue de uranio y la siguiente fue plutonio. Bueno, cierto. Bueno, da igual. Claro, tenían una incertidumbre. Por cierto, en las bombas atómicas, creo, el número que tengo en la cabeza es la de Hiroshima, la primera, la de uranio. La energía que se transformó, o sea, la energía liberada, correspondía, me parece, del orden del 5% del uranio que contenía. Si no me equivoco, estoy diciendo grabando, pero creo, así en la cabeza tengo el número, del orden del 5%. ¡Ostras! El 95%, imaginaos si la eficiencia de la bomba hubiese sido del 60%. Es decir, la transformación en energía por fisión, es decir, que un huevo de uranio no se fisionó, solo un 5%. Eso fueron del orden de 14 kilotones, equivalente TNT. Bueno, dicho eso, que es muy bonito. O sea que uno dice, madre mía, qué poco eficiente y la burrada que es. Y uno dice, vale, los americanos hacen ese, saben cuál es la energía liberada, ya tienen una idea de lo que va a pasar ahí, pero no quieren que el resto lo sepa, los británicos, pero son aliados y cometieron un error. Compartieron una foto, veis Wikipedia, y veréis una foto real, de las muchas que hicieron, de unos milisegundos después de cuando se está formando el hongo atómico, es decir, la semiesfera, con el diámetro, es decir, el radio, a qué hora, es decir, por la mañana antes del amanecer, con qué densidad, qué presión había, qué densidad es la densidad, el tiempo de la foto y el diámetro. Voy 3. La cuarta magnitud física es la energía liberada en la explosión. 4, como ejemplo contrario al 6 que voy a hacer. Bueno, que lo vean el vídeo los otros. Teníamos E, teníamos Rho, teníamos R y teníamos T, el tiempo de la foto. R o D, me da igual, ¿no? 4. Ostras, problema curioso, ¿no? ¿Cuántos grupos adimensionales podemos formar? 4 menos 3, 1. Ese problema tiene solo un grupo adimensional. Y entonces, ¿cuál es la conclusión física? Que ese grupo adimensional tiene que ser constante. Curioso. Entonces ahí aparece el Geoffrey Taylor y le sacuden a los ingleses, a los británicos, la foto
con todo. ¿Y qué había hecho ese señor? Un montón de experimentos, aparte de saber física un huevo. Geoffrey Ingram Taylor, si no recuerdo mal, con explosivos convencionales. Similaridad dinámica, la forma del hongo, y dijo, pues nada, aplicó la similaridad dinámica y llegó a saber con esa foto, con esos datos, cuál era la energía liberada en la explosión del Trinity, con un rango, me parece, de error del 10%. Si los americanos, o sea que ya veis, estaba lleno de físicos, ¿no? Si no querían, ya para eso se lo dices directamente, ¿no? Digo yo. Bueno, eso como ejemplo lo digo yo, no digo que sea así, históricamente. Pero para tantos físicos, tan grandes, tantos premios Nobel que había ahí, futuros, un poco tontos sí fueron. ¿O no? Porque esto era conocido de antes, ¿lo veis? Eso casi queda mejor con tus aliados y se lo dices, hombre, no pasa nada. Porque el otro vino y se quedaron, bueno, hay otra anécdota de eso, muy bonita, de los grandes que era, ¿cuál era? Pauli, me parece. Eso ya se quedan, para eso, claro, ahí ves la diferencia ya entre físicos, o sea, lo que tienen en la cabeza, que no yo, y es en una de las pruebas atómicas, pues situado a, yo qué sé, 4 kilómetros, no lo sé qué distancia, kilómetros del punto de explosión, cogí un papel, tiqui, 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 lo hizo trocitos, raca, y lo soltó. Bueno, ahí depende, viene primero la onda electromagnética, hay que tener los ojos bien protegidos, pero luego viene la onda de choque, ¿no? Por presión. Entonces, lo que vio es desde qué altura dejaba caer los trocitos, no lo habías hecho, perdón, no sé, la anécdota es esa, supongo que será cierta. ¿Cuánto se desplazaron los trocitos de papel sobre el suelo? ¿Qué distancia? Pues de eso sacó Pauli, si no recuerdo mal, sino que me perdonen los de youtubers, eso, ¿cuál fue la energía liberada en la explosión atómica? Para eso iba a decir, hay que ser todavía más refinado. ¿Habéis visto? De algo tan complejo. Bueno, volvamos al 17. O sea, que habéis visto de 4, que lo he comentado, un grupo adimensional tiene que ser constante. Si tenéis 2, uno función del otro. ¿Que tenemos 3? Bueno, magnitudes físicas del ¿qué teníamos aquí? Teníamos t, el tiempo que tarda en reducirse a la mitad la velocidad angular. ¿De qué va a depender? Te está diciendo el enunciado. Suponga usted, parta usted de que este tiempo depende solamente de omega, del radio del disco que llama, de la densidad del disco sigma, de la densidad del fluido ρ y de la viscosidad mu del fluido. Pues te está dando la lista. De omega, ¿cuál he dicho? A, el radio del disco, sigma, ahí tengo que añadir una cosa, porque eso lo preguntaría yo. Oye, esa densidad del disco, porque es una figura plana, porque sigma se utiliza como signo habitualmente de densidad superficial, de masa. No, es la densidad volumétrica, el disco. Rho, la densidad volumétrica del fluido. Mu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es lo que te dice el enunciado. 6 magnitudes físicas. ¿De qué dependen? ¿De cuántas dependen? ¿De cuántas magnitudes fundamentales? 3 magnitudes fundamentales. Pues aquí uno ve cada una de ellas, ¿no? Y dice, pues M, L y T. 3. Grupos, número de grupos adimensionales que sean independientes. Grupos pues 6 menos 3. 3 grupos adimensionales. Bueno, pues le damos nombre, pi1, pi2 y pi3. ¿Qué significa aquí la similaridad dinámica? Uno es el dependiente y los otros independientes. Pues aquí significa, fijaos que en esto, si uno dice parte de aquí y no sabe nada, pues diría t va a ser una función h, vamos a poner aquí, h de omega, de a, de sigma, de rho y de mu, un espacio de 6 dimensiones. No, no es así de complejo, es solo de 3 dimensiones. Tendremos
un grupo adimensional, el que consideramos dependiente, una función f, pero en este caso es de dos variables. Ese es el asunto. ¿Qué significa que dos experimentos sean dinámicamente similares? Que si tienen este mismo número y este mismo número, si pi2 es igual a pi'2, si pi3 es igual a pi'3, entonces pi1 tiene que ser igual a pi'1. ¿Hace falta que lo escriba? No, ¿no? Genial. Bueno, pues ahora a buscar. Pi1 lo dejamos para el tiempo, que para eso lo queremos como dependiente. Pi2 y pi3, rápido, que tardemos menos de un minuto, a la vista de esto. Antes que el número de Reynolds, que todos estamos pensando en el número de Reynolds, yo diría que hay uno más evidente. Si tienes dos densidades volumétricas, por eso incidí en lo de la densidad volumétrica, hombre, yo diría que el cociente de ambas es adimensional. Por lo tanto, el pi sub 2, hombre, yo creo que ahí la elección entre sigma dividido por rho dividido por sigma, pues es evidente. ¿No? Yo creo que eso en centésimas de segundo. Uno dice, anda la mar, me lo has puesto bien fácil. Bueno, pi sub 3. Pues uno dice, hombre, aquí vamos a relacionarlo con el número de Reynolds, que para eso tenemos. Claro, el número de Reynolds, uno está pensando en rho, una u, una velocidad típica en el problema, una distancia L, una mu. Aquí uno podría escoger en vez de rho sigma, ¿no? Nada te lo impide, pero bueno, yo me voy a coger como pi sub 3 rho. L, hombre, pues si tengo ahí denota con A el radio, pues no hay ningún problema. Mu, pues hombre, mu lo dejo, no hay problema. Pero U no lo tengo en la lista. Tengo omega, velocidad angular no es lo mismo que velocidad lineal. Pero claro, yo sé que velocidad lineal es el producto de velocidad angular por una distancia, por radio. Pues yo diría que omega por A juega ese papel, de tal manera que pi sub 3 lo puedo denotar como, ya tengo en menos de un minuto pi sub 2 y pi sub 3. Pi sub 1. Yo voy a hacerlo diferente a las soluciones que vienen en el Triton, que vienen a continuación de los problemas. Es decir, que si consultáis el 17, después, al final, ¿no?, en el libro, veréis que escoge otra. Y por cierto, en el PDF hice yo una corrección que hay una errata. Bueno, todavía más rápido. Yo diría, ostras, tengo t, tengo que dividir algo o multiplicar, dividir por algo que tenga dimensiones de tiempo o multiplicar por algo que tenga dimensiones de tiempo a la menos 1, velocidad angular. A mí me sale de manera natural mejor ese. Pero si cogéis y seguís el camino del autor, del Triton, entonces tendríamos ese otro, función, que no será la misma función, de estos otros dos, y las conclusiones tienen que ser las mismas. Pero bueno, ya que me he cogido yo pues nada. Conclusión, pi1, he dicho función de pi sub 2 y pi sub 3, o sea que t por omega tiene que ser una función de sigma dividido por rho, y aquí teníamos rho omega a cuadrado dividido por nu. Eso es lo que sabemos de nuestro problema. Y ahora vienen las preguntas. Bueno, te estaba indicando, ¿podría usted designar una combinación de los parámetros que nos dé el número de Reynolds, ¿no? Bueno, se estaba refiriendo ahí a lo de omega por A. Bueno, ahora bien, en un experimento de este tipo, usando un fluido de densidad como el agua, un 10 elevado a 3 kilogramos por metro cúbico y una viscosidad que corresponde a la del agua, una temperatura que es, eso es pascales por segundo, aunque lo veáis en kilogramos metro segundo, 10 elevado a menos 3 pascales por segundo. T se observa en los experimentos que es 100 segundos cuando omega es 20 radianes. Vamos a poner experimento 1, por seguir uno. Tenemos que
T es igual a 100 segundos, si no me he equivocado, si omega es 20 radianes por segundo, rho es 10 elevado a 3 kilogramos por metro cúbico y mu es 10 elevado a menos 3 pascales por segundo. A no nos dice nada, ya veréis ahora a continuación por qué no nos dice nada, porque ahora vamos a hacer comparaciones, a ver dinámicamente qué podemos concluir, deducir. ¿Qué puede usted deducir de esto acerca del movimiento del mismo disco? Es decir, que A no cambia del experimento 1 al experimento 2. Experimento 2, caso A, el mismo disco. ¿Os dais cuenta? El mismo disco. Bueno, que sea el mismo disco significa que son geométricamente similares, lo cual hay que andar con... En un fluido con rho, bueno, es el agua y que le cambia la temperatura probablemente y cambia la viscosidad. Vamos a poner experimento 2. Tenemos que rho es 10 elevado, o sea, rho sub 2, si este es rho 1, mu 1, tal, P1, 10 elevado a 3 kilogramos por metro cúbico, es decir, que no cambia nada, y que mu sub 2 es 2 veces mu sub 1, o sea, 2 por 10 elevado a menos 3 pascales por segundo. Nos dice que podemos, que podemos deducir acerca del experimento 2, si es que podemos deducir algo. Fijaos, para poder decir que los dos experimentos sean dinámicamente similares, es ahí donde nos intenta este problema pillar, los dos números tienen que ser lo mismo. Bueno, entre el experimento 1 y 2, sigma y rho son, el cociente sigma dividido por rho es el mismo. Si es el mismo disco, sigma es el mismo. Aparte del radio, es el mismo disco. ¿Y rho ha cambiado? No. Por lo tanto, este número, pi sub 2, es el mismo. Este número. ¿Bien? ¿He ido muy deprisa? Tienen que ser los dos iguales. Rho, en el experimento 2, ¿qué podría, para que sea igual al experimento 1, ¿qué tendría que darse? Pues que rho 2, omega 2, voy a dejar el A igual, mu cuadrado, mu sub 2, pues tiene que ser igual a rho 1, omega 1, A cuadrado, mu sub 1, pero mu sub 1, rho 1 y rho 2 son iguales, es decir, que tendríamos A es el mismo, y tenemos aquí que esto sería 2 veces mu sub 1, es decir, que tendríamos aquí, pues que serán dinámicamente similares, si se cumple que omega 2 es igual a 2 veces omega 1, es decir, 40 radianes por segundo. Bueno, más, o sea que en el experimento 2, si lo hacemos girar a 40 radianes por segundo, tenemos los dos números pi sub 2 y pi sub 3 que son iguales, el problema es dinámicamente similar y la conclusión es que pi 1, el grupo adimensional pi 1, es el mismo en ambos. Eso que implica, ¿no? Además, tendremos que T1 omega 1 tiene que ser igual a T sub 2 por omega 2, pero omega 2 hemos dicho que es T sub 2 por 40. O sea, 2 veces, si queréis lo pongo aquí. 2 veces omega 1, o sea que T sub 2, si tengo aquí omega 1 y omega 1, pues será T sub 1 dividido por 2, es decir, 50. Es decir, en el caso A, si ponemos el disco a girar en ese otro fluido a 40 radianes por segundo, son dinámicamente similares los dos experimentos y el tiempo que va a tardar en reducirse a la mitad la velocidad angular son 50 segundos.
¿Bien? ¿Algún problema? Pero ahora pasamos al caso B, que siempre suelen ser más... Caso B. ¿Y qué ocurre si el fluido, si hacemos un tercer experimento? ¿Qué estáis pensando en Ángel Granja? ¿O en lo bien que una vez os libréis de mí? Experimento 3, pero que no. Tendríamos Rho3, pues me parece que era 0,75 kilogramos por metro cúbico, es decir, 3/4 de Rho1, y tendríamos mu sub 3, me parece que era 3 veces, ¿no? 3 veces 3 por 10 elevado a 3. 3 por 10 elevado a menos 3 pascales por segundo, o sea, 3 veces menos 1. Bien, tenemos esto. Y nos preguntan lo mismo. ¿Qué podemos deducir del experimento 1 y el experimento 3? O sea, basándonos en el experimento 1, a ver, tenemos aquí esta expresión, esta es la que hay que tener a la vista. ¿Podemos decir algo? Respuesta rápida, no podemos decir nada. ¿Por qué? ¿No? ¿Perdón? No, ¿por qué no podemos? Porque este número, sigma, es el mismo para ambos experimentos, pero Rho es diferente. Por lo tanto, ese número adimensional es diferente entre los dos experimentos, lo cual quiere decir que los dos experimentos no son dinámicamente similares. Si no son dinámicamente similares, no podemos sacar ninguna conclusión acerca de... O sea, uno diría, voy a por el siguiente para que sea igual. No. A ver si nos queda bien claro. No es que uno sea igual. Es que todos tienen que ser iguales simultáneamente. A pesar del comentario que os dije yo a lo de Freud y los barcos y esas cosas. ¿De acuerdo? Que uno dice, bueno, pues a veces no son los dos, tienes que pensar más físicamente a ver cuál de los dos es más importante y esas cosas. ¿Lo recordáis un poco de lo que el comentario que hice el día pasado? Es decir, que no podemos decir nada. Los experimentos 1 y 3 no son similares. ¿Por qué? Porque sigma 3 dividido por Rho3, que es sigma, es diferente que sigma 1 dividido por Rho. ¿No? Por lo tanto, ya no hablamos del siguiente. Con el más facilongo, lo veis, la pregunta trampa. No iba más porque sean geométricamente similares, que la pregunta trampa puede venir por ahí, sino que todos tienen que ser iguales. Pero bueno, este problema es bonito, porque añade más en la página siguiente. Y dice, bueno, pero además, suponga usted, sabe física, y dice, desde el punto de vista, no es Navier-Stokes, sino la mecánica del sólido rígido. Dice que uno arguye, por razones físicas, de que ese tiempo t tiene que ser directamente proporcional a la densidad del disco. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno, si ve el movimiento, estudia el movimiento que es de rotación del disco, eso va a ser dependiente, directamente proporcional al momento de inercia. Claro, porque el rozamiento lo que está haciendo es, según la ley de Newton para la rotación, la suma de los momentos de las fuerzas externas, pues va a ser el momento de inercia por la aceleración angular, la deceleración en ese caso, angular. Por lo tanto, ahí tendremos, ¿no? Será un movimiento, en principio uno piensa, pues, uniformemente decelerado, entonces es directamente proporcional el tiempo al momento de inercia, pero en el momento de inercia interviene la masa, y en la masa interviene la densidad. Por lo tanto, ¿habéis visto la lógica de lo que dice ahí? Sabemos de razones físicas que además que T pues tiene que ser proporcional, ha dicho, a sigma, ¿no? En la parte siguiente del problema. Bueno, si eso es así,
¿Qué podemos decir acerca de esa función f? En primer lugar, teníamos aquí que t por omega era una función de sigma dividido por rho omega a cuadrado dividido por mu. ¿Qué podemos decir acerca de esa función f? Bueno, si queréis lo veis, lo voy a hacer como, en vez de poner esto, z igual a una función de x y de y, ¿no? Z, porque a uno le suena más las matemáticas, ¿no? Z igual a... ¿Qué os parece? Y a mí me dicen que esa z tiene que ser proporcional a x. ¿Qué forma tiene la función f? Pues yo diría que no me queda más remedio que sea una constante por x por una función en la que intervenga solo ahí, claro. ¿No? Si yo os digo en matemáticas, raca, eso, no tengo una función de dos variables, pero a mí me dicen que esa función depende de x y de y, pero que es proporcional a x, yo diría, pues entonces no me queda más remedio, ¿no? Lo estoy haciendo con x y y para que lo veáis más claramente. Ahora uno dice, pues nada, genial, lo que me estás diciendo, Miguel, es que t por omega en este caso será una constante adimensional, sigma dividido por rho, y veis que pongo g, no pongo f. La forma de la función f es el producto de una de las variables por una función genérica de la otra, g, que es el número de Reynolds, rho omega a cuadrado dividido por. Ahí es donde uno vería que si hubiese escogido sigma en vez de rho en el número de Reynolds, no es que lo haga imposible, ni mucho menos. Pasa que tienes que perder más tiempo para razonar entonces cómo tiene que ser la función g, para que al final se cumpla. O sea, no sería sacar x por una función de y, sino un poco más elaborado, se puede ver. Bueno, ¿qué os parece? Esto es así. De tal manera que ahora dos experimentos son dinámicamente similares si este número es igual. Y ahora vienen los dos casos. Te dice, ¿qué puede usted concluir, deducir en los casos, o sea, mayores, en los casos A y B anteriores, de ahí arriba? Bueno, en el caso A, nada nuevo bajo el sol, es lo mismo. Pero en el caso B, podemos decir, fijaos, el caso B era relacionar el experimento 1 y el experimento 3. Ahora ya no tenemos el problema aquí de que esos dos números sean iguales. No, yo ya sé que eso interviene así. A mí lo que me preocupa es que ese número dentro de una función que no conozco, sea el mismo. Vale, entonces tenemos, para que sean dinámicamente similares, pues tenemos que, se tiene que cumplir que rho 1, omega 1, a cuadrado es el mismo en ambos, mu sub 1 tiene que ser igual a rho 3, omega 3, a al cuadrado, mu sub 3. Bueno, a cuadrado y a cuadrado es lo mismo. El rho 3 era 3/4 de rho 1, omega 3, mu 3 era 3 veces mu sub 1, es decir, que tendríamos mu sub 1, rho 1, rho 1, es decir, que concluiríamos que omega 1, este 3 y este 3 se me va, que los tengo en el mismo, es omega 3 dividido por 4, ¿no? Si no me he equivocado, es decir, que omega 3 sea 4 veces omega 1. Omega 1 era 20, es decir, 80 radianes por segundo. Son dinámicamente similares si hacemos girar en el caso 3 ahora con 80 radianes por segundo. Pero, ¿qué más? Tenemos que sacar más. Si eso es así, entonces, ¿qué se cumple? Entonces, T1 omega 1, fijaos, ahora hay que tener cuidado, Ahora hay que tener cuidado.
Si este es el mismo, todo esto es igual, es decir, C por todo eso es igual, es decir, que se tiene que cumplir que T1, omega 1 dividido por sigma 1, rho 1 es igual a T sub 2, T sub 3, omega 3, dividido por sigma 3, rho 3. Bueno, eso me indica que eran T1, eran 100 segundos. Omega 1. Aquí tendríamos el T3, omega 3 es 4 veces omega 1, sigma 1 y sigma 3 es el mismo, ¿no? Es decir, que plaf, porque es el mismo disco. Es decir, que tendríamos aquí, vamos a ponerlo más bonito aquí, T1, omega 1, rho 1, tiene que ser igual a T3, omega 3, rho 3. Teníamos 100, omega 1, rho 1, T3, omega 3 era 4 veces omega 1 y rho 3 era 3 veces, ¿no? 3 veces rho 1. Rho 1, rho 1, omega 1, omega 1, y nos queda que T3 sería no sé si lo he hecho bien, 400 dividido por, puse bien, 4, sí, 4, 12, ¿no? Te falta que rho 3 es 3 cuartos de rho 1. Ah, claro, 3 cuartos, sí. Estaba yo, es que tengo en la cabeza lo que acabo de hacer, 3 cuartos, sí, perdón, 3 cuartos de rho 1, sí, perdón. Tenía yo en la cabeza, es verdad. Es decir, que tenemos que 100, gracias. Tendríamos T3, el rho 1 se nos había, o sea, 3 veces, es decir, que T3 es igual a 33,3 periodo segundos. Gracias, porque sabía, digo, algo no me sale lo mismo que, gracias, no era 3 veces rho 1, sino 3 cuartos. Y ese es el problema. Les mostraba a vuestros compañeros, porque quiero hacer uno que había, les mostraba a vuestros compañeros de estos, por ejemplo, uno de un examen, ¿no? El del Tacoma, le puse ahí para que lo viera. La estructura de un puente a construir, ¿no? Queremos construir un puente, está formado por vigas de sección circular y radio de 10 centímetros. Nada, pues cuando sopla el viento constante se forman vórtices con una determinada frecuencia y entonces puede entrar en resonancia. Hacemos pruebas con un modelo, no nos gastamos tanto dinero, a escala 1,5, geométricamente similar. Sumergido, pero ahora en agua, con velocidades 4, 5, 6, 7 metros por segundo, y frecuencias que nos salen 50, 55, tal. Hallar la frecuencia de los vórtices. Bueno, ahora uno empieza aquí. ¿Cuáles son las magnitudes físicas? Bueno, tenemos el radio de las vigas, tenemos la velocidad del viento, tenemos la frecuencia de los vórtices, tenemos rho, la densidad, y tenemos mu, 5. 5 menos 3, 2. Dos grupos adimensionales. Uno, el número de Reynolds que está por ahí. El otro, fijaos que ahí lo que tenemos es la frecuencia. Lo he dejado la frecuencia para el grupo dependiente. ¿No? Como pruebas, ¿no? Era la frecuencia. ¿Qué es lo que pondremos? Tenéis la velocidad y tenéis R, ¿no? Yo diría que en un caso como lo anterior podéis hacer adimensional con la frecuencia y la velocidad. Bien, lo pensáis un momento. Y entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Dice, hallar la frecuencia de los vórtices utilizando interpolaciones lineales. Esto se parece a lo que os muestra en el vídeo del paracaídas, que lo tenéis ahí, ya que está resuelto, no lo voy a... también son 5 menos 3, dos grupos, ¿no? ¿Lo veis? Y, entonces, ¿qué ocurre? Pues tú haces experimentos a escala. Entonces tienes diferentes puntos. Tú sabes que pi sub 1 es función de pi sub 2. Tú haces experimentos con diferentes pi sub 2, tienes pi sub 1. Pero ¿qué ocurre en tu experimento, en el experimento real?
en las condiciones reales, te está diciendo con una determinada velocidad, tú tienes un determinado pi sub 2. Claro, si no coincide con el pi sub 2 en el experimento a escala, ¿qué es lo que te está diciendo el problema? Interpola linealmente entre esos dos valores para obtener el pi sub 1 correspondiente. Ahí te está dando permiso, para esa función tú tienes puntos, rellenarla con interpolaciones lineales. Es decir, que te fijas entre qué valores del número pi sub 2 se encuentra lo que tú quieres encontrar, e interpolar y a correr. Bueno, o sea que es nada diferente, 5 menos 3, 2. Pero sí quería tratar un problema que era, le pregunté a vuestros compañeros, me ahorro ya todo el rollo de preguntaros, os han dicho en tecnología, o sea, tenía aquí una lista de muchos que me hubiese gustado discutir con vosotros y no me da tiempo, como siempre, pero sí uno en este cuarto de hora, que es, os han mostrado en tecnología aeroespacial lo que era la ecuación de la atmósfera estándar, y además de memoria, soltarla. Como me soltéis esa, en condiciones que no corresponden a la atmósfera estándar, está mal. Es decir, si yo pongo una atmósfera isoterma, no es la atmósfera estándar. Bueno, ¿qué os está diciendo esa formulita? Os está diciendo cómo cambia la temperatura cuando tú subes dentro de la atmósfera una determinada distancia, ¿no? Más o menos, que os decían, pues que era 6,5 Kelvin por cada 1000 metros, más o menos, ¿no? Vale, yo el número que tengo en la cabeza es redondeo y es 1 Kelvin por cada 100 metros. Vale, más o menos, nada igual. Bueno, a demostrarlo. Porque lo bonito de la física no es la fórmula, eso es lo que he odiado siempre. La física consiste en fórmulas que usted se aprende de memoria y las suelta con mejor o menor suerte dependiendo a quién tiene de enfrente. Eso espero que os guste. Vamos a hacerlo rápidamente. ¿Qué condiciones? A ver el problema. Yo tengo aquí mi Tierra. Condiciones. Condiciones. Es decir, lo que vamos a ir aplicando. Pues usted me puede considerar que la atmósfera se comporta como gas ideal. Gas ideal. Que se encuentra la atmósfera quieta, en reposo, en equilibrio. Y que además ese gas, ese problema, se comporta como adiabático. Es la atmósfera adiabática. Es decir, que necesitamos relacionar la dinámica, bueno, mejor dicho, la estática de fluidos con la termodinámica. Bueno, tenemos, como veis aquí, gas ideal, 3 condiciones, en equilibrio y adiabática. Bueno, tenemos aquí la gravedad uniforme, por si acaso. Tenemos aquí la aceleración de la gravedad. Vamos a ponerle aquí eje Z en la dirección de la gravedad. Y tenemos aquí la Tierra. Y aquí tenemos el aire. Tenemos aquí el aire quieto. ¿Veis? Bueno, pues ahora imaginación al canto. Fijaos lo que está, ¿no? Y eso está en reposo, en equilibrio. ¿Cuál es la condición de equilibrio? Primero, vamos a poner de que se encuentra en equilibrio. Pues uno dice, hombre, dinámica de fluidos, el caso de la estática de fluidos es un caso particular de la dinámica, ¿no? Ecuación de Navier-Stokes. Es decir, lo que buscamos, equilibrio, significa, pues, condición hidrostática. Uno diría, fundamento físico, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Para que esté en equilibrio, la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0, ¿no? Pues en este caso, ¿no? La aceleración tiene que ser 0. Pues pensad, ¿no? Así rápidamente por escribir menos. La derivada material. Esta sería la aceleración de un elemento de fluido de la atmósfera. A ver, ¿qué tenemos? Fuerzas de volumen. Gravedad. ¿Qué tenemos? El gradiente de presión. ¿Qué tenemos? Pues
consideradlo, ¿no? La ecuación de Navier-Stokes para fluidos incompresibles y newtonianos. O sea, ¿en qué se transforma esto en las condiciones de equilibrio? Esto es cero. Y si no se mueve el aire, esto es cero. Hombre, yo diría que entonces lo que tenemos es... Tenemos esto, ¿no? Bueno, ¿cómo es la presión? Por la simetría del problema, aquí la presión no puede depender de X y de Y. P es una función únicamente de Z, ¿no? Vale. Eso significa que de esta ecuación tendremos para el eje Z la derivada de P. Ya veis que no pongo derivada parcial porque solo depende de una... Pues va a ser igual. Cuidado, he puesto Z positivo en el signo contrario de G. Por lo tanto, si G es igual a menos G, la magnitud de... por el vector unitario en Z, pues tendré aquí menos ρ por G. Esta es nuestra parte de la contribución al problema. Nos está diciendo cómo varía la presión con la altura. Cuidado, porque ρ no es constante. Yo no he dicho que sea la densidad, que sea el agua, es aire. Por lo tanto, el problema es un poco más, ¿no? La cuestión es cómo encontramos esa. Bueno, y ahora imaginación, la parte de termodinámica. Bueno, que sea gas ideal, pues naturalmente P por V igual al número de moles. O sea, si yo considero un número de moles del aire, NR por T. Eso no hace falta romperse mucho la cabeza. Bien, o sea, equilibrio, gas ideal, adiabático. ¿Qué significa el comportamiento adiabático? Y ahora, pensad, es muy fácil. Yo tengo aquí un globo. Sí, estoy diciendo la palabra globo. Un elemento de fluido. ¿No? Bien, está todo, ahí está quieto, está en reposo, ¿no? Y ahora perturbo la atmósfera. Cojo la mano. ¿Estáis imaginando? Un globo, ¿no? Está ahí en equilibrios. Un globo, la membrana no tiene masa, envuelve un trozo de atmósfera, perfecto. Pero ahora yo voy, que soy un gamberro, y elevo ese globo. Entonces, lo elevo hasta esta posición. Claro, en esa posición, a esa altura, se está encontrando con elementos de fluido a esa altura. Y ahora uno se pregunta, ¿qué es lo que va a hacer el globo? Por supuesto, la membrana. ¿Qué ocurre? Pues al subir, cambia la presión, ahí es donde vamos a meter lo de adiabático. Pues si se dilata, ¿qué es lo que va a ocurrir con la temperatura? Si es adiabático, va a disminuir, ¿no? Bueno, si se dilata, la densidad también tienes la misma masa, va a disminuir, ¿no? Vale, eso es lo que estamos mirando. Lo elevo, suelto, si la atmósfera es estable, ¿qué es lo que va a hacer el globito una vez que lo suelte de la mano? Tiene dos opciones. Que si la densidad que tiene a esa altura, después de cambiar su volumen, si la densidad del globito es mayor que la de su entorno, ¿qué es lo que va a hacer el globito? Caer. Pero si la densidad del globito, al levantarlo un poco, es menor, sigue subiendo y naturalmente la posición tiene que ser rellenada por aire que está más arriba. Se produce el fenómeno de la convección. Claro, para que sea estable, ahí tenemos la condición física. Para que sea estable, ¿qué tiene que darse? ¿Qué se tiene que cumplir? Que la densidad de ese globo tendrá que ser mayor o igual que la densidad a esa nueva altura que se está encontrando en su entorno. Vamos a por ello. Entonces, ¿cuál es la densidad que se está encontrando en su entorno? Viene dado por la estática de fluidos. Ahora viene la parte de termodinámica. Atmósfera adiabática. Primera ley de la termodinámica. Pues que si yo a un sistema le doy una cantidad de calor infinitesimal, ¿en qué se invierte? En elevar su energía interna. Uno es la velocidad, es la energía interna,
y en que ese sistema ejerza un trabajo sobre su entorno, como es, ya sea el grupo anterior que seguís ese convenio, que es el habitual, no hay ningún problema, ¿no? Que sea adiabático, ¿qué significa? Que las paredes, la membrana del entorno, no permiten intercambiar calor con el movimiento es tan rápido, por así decirlo, que no intercambia calor. Por lo tanto, que sea adiabático, esto es cero. Por lo tanto, tenemos que cero. Pero, ¿qué ocurre con la variación en la energía interna? Hombre, no hay cambios de fase. Significa que va a ser proporcional a los cambios en temperatura. Voy a poner, y proporcional, la constante de proporcionalidad viene dada por el calor, la capacidad calorífica, a volumen constante. Voy a poner el calor específico molar. Es decir, que si tengo en ese globo n número de moles, será la variación en energía interna, el número de moles por el calor específico molar, no por masa, por la variación en temperatura. Bien, hasta ahí sé, por vuestros compañeros, no voy más rápido porque sé que eso lo habéis visto. Perfecto, muy bien, o sea que tenemos esto, eso quiere decir, ¿y el trabajo que realiza sobre su entorno? Pues, hombre, presión por el cambio en volumen. Pues genial, estupendo. Es decir que P por diferencial de V, la condición adiabática, me está diciendo que es menos... Ay, cállate, hombre. Dejadme un minuto, por favor. P por diferencial de... O sea, tenemos P por diferencial de V es igual a menos diferencial de U menos MCV por diferencial de V. ¿Bien? Pero nosotros sabemos de que es un gas ideal. Claro, yo estoy buscando a ver que me aparezca la densidad. ¿Qué ocurre si hago un cambio a la izquierda infinitesimal de la cantidad a la izquierda y a la derecha? Se tiene que cumplir esto, ¿no? A la derecha, claro, pero tengo una función de la presión y del volumen. A la derecha significa que tendré P por diferencial de V más V por diferencial de P, ¿no? Igual, N es constante, R es la constante universal, NR por diferencial de P, ¿no? Esto de la ecuación de estado. Pero claro, P por diferencial de V, ya lo sé de la condición adiabática, es menos N, bueno, voy a ya despejar aquí, tendré N, R más, perdonad, el calor específico molar a volumen constante, uy, esto entre paréntesis, por diferencial de T. Y eso, como sabéis por Eduardo, es el número de moles por el calor específico a presión constante, por diferencial de T. Bueno, podríamos haberlo dejado R más CV, a mí me da igual, pero bueno, queda bonito, ¿no? La relación entre uno y otro. Bueno, es decir que tenemos N, CP, ¡ay! Necesito la densidad, por lo que acabo, ando buscando la densidad. En estática de fluidos ya la tengo, y en el otro caso, ¿cómo puedo yo llegar a la densidad? Tengo el volumen, es decir, que tendré aquí N, el volumen, CP, por diferencial de T. N es el número de moles. Si yo multiplico por la masa molar del aire, y divido por la masa molar del aire, no he cambiado nada. ¿Cuánto es el número de moles por la masa molar? La masa del globo. Dividido por el volumen, la densidad del globo. Por lo tanto, tendré ρ. Vamos a poner aquí ρ, Cp, dividido por m, siendo m la masa molar, nos lo dan como dato del aire, por diferencial de T. Es decir, que la termodinámica me está diciendo que cuando yo elevo el globo, la densidad nueva que está adquiriendo es ρ, paso, m, Cp, que no me equivoque, la derivada de P. Muy bien, y esto lo tengo que comparar frente a la estática de fluidos, que era, ρ era, uy, ¿dónde tengo aquí ρ? Aquí, ρ va a ser igual a menos 1 dividido por G, la derivada de P con respecto a Z.
y tengo que comparar estos dos valores, lo que me está diciendo la termodinámica, ¿cuál es la condición para que sea estable? Que la densidad que tiene nueva el globo, de la masa, ¿no? Tiene que ser, para que sea estable, vuelva a caer, que m, cp, la derivada de p, con respecto a t, sea mayor o igual. ¿Veis ese punto? ¿Por qué he puesto eso? Estoy comparando este ρ y este ρ. Uno viene por la densidad del entorno y otro viene por la densidad del globo que adquiere al subirse. Para que vuelva a caer, no me queda más remedio, ¿no? ¿Bien? Bueno, condición, ¿cómo se comporta? Se comporta justo cuando es igual. Es decir, que la atmósfera real, lo que está ocurriendo ahí es bueno, tengo la presión aquí, ya estamos, tenemos la presión aquí, tenemos la presión ahí, y lo que tendremos aquí entonces es, si paso la temperatura, no el tiempo, madre mía, el cambio de temperatura con la altura, paf, paf, va a ser igual, paso lo otro para allá, menos G, M, dividido por Cp. Si uno coge los datos gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, la masa molar, uno mira ahí en googlea, coge el calor específico a presión constante, ahí depende si es el aire seco, si es el aire húmedo y esas pijadas, bueno, esas cosas, ¿no? No es lo mismo, pues uno llega a que menos G, M, Cp es igual, o del orden de, menos, que no se me olvide el menos, 0,0065, que para eso os han puesto, Kelvin dividido por metro. Es decir, que la temperatura decrece con la altura a 6,5 Kelvin por kilómetro.